Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un honor. Es como dijo el soldado, Señor, yo no soy digno, ¿no? Cuando le pidió que cuidara a un hijo y le dijo, voy a tu casa, y le dijo, yo no soy digno de que vayas a mi casa. Pero para mí es un altísimo honor y una responsabilidad que me hayan invitado y la verdad que estoy muy orgulloso de ese gesto que han tenido conmigo. También que me invitaran a la cena del 10, al cual voy a ir con la indumentaria que corresponde. Porque, digo, ¿cómo se irá este encuentro? ¿No? Bueno, vine así que me disculpo. Bueno, como bien dije, yo me he dedicado la vida al estudio del derecho constitucional. Cuando me recibí, el último año de recibir, acá hay colegas, uno se recibe con técnica forense. Y el profesor nos preguntó a cada uno qué íbamos a hacer. Éramos 20, ¿no? Una facultad no tan superpoblada. Bueno, algunos compañeros dijeron que iban a hacer penal, otros esto, lo otro. Y yo dije, yo voy a hacer derecho constitucional. Y siempre me quedó grabado porque las cosas que nos dicen los profesores nos quedan. Y bueno, y a cada uno le dio como un consejo. Me reservo el consejo que le dio a los penalistas. Pero me acuerdo que fue muy curioso. Pero cuando me habló a mí me dijo, dice, usted, en una parte le embocó, dice, usted va a ser un abogado pobre. Dice, porque nadie tiene de cliente una persona con un problema constitucional. Pero, dice, no va a ser un pobre abogado, porque los que estudian la Constitución tienen como un vuelo filosófico, a veces no demasiado práctico, todavía creen que Rousseau anda en los campos de París, pero tienen una visión que, si la saben aprovechar, suma. Bueno, yo independientemente, le embocó a que soy un abogado pobre, no soy pobre claramente, pero a muchos amigos les fue mucho mejor, sobre todo a los penalistas. Y en lo otro no sé, pero sí dediqué al estudio de la Constitución porque el que entiende la Constitución es un documento extraordinario y el derecho constitucional es extraordinario. Yo me acuerdo que en una sesión yo tuve un pasaje efímero por el Parlamento y como yo me aburría muchas veces en las sesiones largas, me había comprado un libro que es muy bueno, que lo escribió la Cátedra de Derecho Procesal, curiosamente, que se llama Procesos Constitucionales. Un libro de tapa blanca, que para hacer un libro de derecho es de los libros caros, cuesta 4.000 pesos. Pero en la facultad un libro de 4.000 pesos no es caro, es más barato que un libro de Harry Potter, siempre digo yo, y uno lo lee siempre. Me llevé ese libro a la sesión y bueno, y leía un libro de como 800 páginas. Y cuando termina la sesión lo dejo en la cámara. Y cuando me percato que no lo tenía, el otro día lo fui a buscar. Bueno, los funcionarios del Palacio, que son muy buenos, todos salieron a la búsqueda, los de la cámara. Que aquí, que allá, que esto, que lo otro. Y yo le digo, es un libro de tapa blanca, sí, tiene que estar. Bueno, y los funcionarios del Palacio son extraordinarios, eso lo digo. Son pocos. Hay una atención muy buena. Y como el libro no aparecía claramente, viene el director de la Cámara y me dice, mire, diputado, el libro va a aparecer. Digo, no, ya sé que va a aparecer. Dice, porque acá le pueden robar cualquier cosa, menos un libro, ¿no? Eso me quedó grabado. Después apareció porque el secretario de bancada vio que el libro estaba ahí, me había visto con él y me lo llevó y el otro día me lo devolvió. Entonces el Parlamento tiene esas cosas buenas. Cuando me invitaron dijeron, bueno, ¿de qué podemos hablar? Yo digo, tiene que ser una charla breve, por la hora, por el día, y uno puede hablar de muchos temas.
temas de actualidad, temas de opinión, pero yo te voy a hablar un poco de la Constitución y de lo que significa la Constitución y la democracia o el Estado de Derecho que se identifica plenamente con la Constitución. Y yo les digo, porque es a lo que me dedico, que el uruguayo, así hablo en términos generales, con respecto al derecho constitucional y a la Constitución, tiene una relación que no la tiene ningún país del mundo. Todos ustedes han viajado, yo también tuve oportunidad de viajar, y hemos ido a Europa y a América del Sur y también un poco más lejos, no sé, le hace Vietnam, Camboya, todo. Y el tema constitucional no es un tema que ocupe demasiado la atención de esos países, pero en el Uruguay sí. ¿Cuál es la explicación? Yo a veces me digo, hay que encontrar una explicación. ¿Por qué el uruguayo, en mi interpretación, tiene esa relación con la Constitución que no la tiene nadie? Ahora estoy haciendo un trabajo de investigación, que algún día lo terminaré, que surgió a raíz de un viaje con una de mis hijas. Yo tengo 2 hijas y un hijo varón, y hace unos años atrás, en la época del virus, yo iba a Salto a dar clase, como voy desde el año 93, y mi hija, que hoy es agrónoma, pero en aquellos años aún le faltaba, iba a la estación experimental de la Facultad de Agronomía que está en Paysandú. Y esa vez fui en auto, cosa que no hago habitualmente. Y bueno, ella me acompañó porque iba a la facultad, yo la dejaba ahí en la portera. Y claro, una hija con el padre en el viaje se aburre. Entonces me preguntó cuánto hace que yo iba a Salto. Vos dice, ¿cuánto hace que vas a Salto? Y yo digo, mira, voy desde el primer martes de agosto al segundo martes de diciembre desde el año 93. Algún martes habría faltado, no sé, pero más o menos. Entonces ella agarró el teléfono y tuvo unos minutos en silencio y me dice, llevas 477.000 kilómetros viajando a Salto. O sea, calculó los viajes por 1000, que es ida y vuelta. Y me dice, el año que viene, que fue el año del virus, hay 22 martes. Si vas, pasás los 500.000. Y ahí podés escribir un libro que diga 500.000 kilómetros difundiendo la Constitución, ¿no? Una buena idea. Entonces, ese año próximo vino el virus, por lo tanto no fui, la facultad inventó las clases virtuales, después se recuperó y después los años posteriores sí pasé los 500. Entonces, en esa investigación estoy viendo cómo es posible esa relación de los uruguayos y la Constitución, que es extraordinaria. El uruguayo no se da cuenta, o sea, no sabe, pero la prueba son los hechos. Y yo voy a hablar un poquito de eso con algunos ejemplos. Y de repente alguna opinión crítica, que siempre es una opinión. Por lo tanto, si con la opinión puedo, no digo herir, porque las opiniones nunca son hirientes, pero molestar, digamos, a alguna persona que esté aquí, no es esa la intención, sino que simplemente es una opinión. Ustedes piensen que en casi todos los países las calles, yo digo las calles más conocidas, por no decir la más importante, son la fecha de la independencia. Incluso la fiesta nacional es la declaratoria de la independencia. En el Uruguay hay una discusión histórica que ustedes la conocen, cuándo fue nuestra independencia. Pero lo cierto es que el Uruguay ha tomado como fecha 18 de julio. Y 18 de julio, como ustedes saben, es la jurada de nuestra primera Constitución. Entonces, prácticamente no hay ciudad en el Uruguay cuya calle principal no sea 18 de julio. Y en las ciudades que no es la principal, como en Salto, por ejemplo, que la principal es Uruguay, o en Paysandú, que la principal es 18 de julio y la segunda es General Leandro Gómez, siempre hay una calle que es 18 de julio. Hay ciudades que son 18 de julio, localidades. El monumento más importante que hay en Montevideo es el Obelisco. Y es el monumento a los constituyentes de 1830. El único país del planeta que tiene un barrio entero dedicado a los constituyentes es Uruguay, que tiene Pocitos. Todas las calles de Pocitos son los constituyentes del 30. Incluso
cuando Uruguay salió campeón del mundo por última vez, creo que será para siempre en el 50, el 16 de julio de 1950, el gobierno de la época hace llegar la delegación que estaba en Río y que podía llegar a pesar de la distancia, el 18 de julio, para que coincidiera con la fecha de jura de la Constitución uruguaya. Es decir que, en forma bastante curiosa, el Uruguay tiene ha demostrado en los hechos prestigiar mucho la Constitución. El Estadio Centenario, ¿no? Los 100 años de la Constitución de 1830. El primer Mundial de Fútbol. Si uno piensa que la FIFA, que ya existía, organiza un campeonato mundial para conmemorar una Constitución, una cosa insólita. Pero ese fue el motivo. Entonces, eso nos demuestra que todos los uruguayos tenemos esa debilidad por la Constitución, aunque si yo me paro acá y digo, ¿usted tiene debilidad por la Constitución? Me repite la pregunta porque no van a tener ni idea. El propio tema político nuestro permanentemente es si es constitucional o es inconstitucional. Es constitucional el presidente de ACE, el de colonización, el doctor Ojeda, el contrato, siempre la Constitución, siempre la Constitución. Lo que es una cosa bien curiosa, que reafirma ese concepto, esa idea que tengo yo de la importancia de la Constitución. Nosotros tuvimos nuestra primera Constitución en 1830, que fue una Constitución, yo diría, casi perfecta desde el punto de vista formal, pero que nunca se aplicó, porque Uruguay en el 30 era una región de 60.000 habitantes, donde no había nada, casi todo el mundo era analfabeto, pero fue una muestra de que el Uruguay se quería dar una constitución unos pocos años después de la primer constitución que se reconoce en el mundo como constitución moderna, que fue la de Estados Unidos. Es decir, que Uruguay poquito después, piensa que la Argentina tuvo su primera constitución después de 1850. Bueno, y otros países latinoamericanos también. Esa constitución, claro, no se aplicó porque era imposible. Piensen ustedes que creó el Poder Judicial y en un artículo decía que el Poder Judicial iba a existir cuando hubiera abogados. No había abogados en el Uruguay. Por lo tanto, no había jueces. Todas esas calles de los doctores, de María, etcétera, etcétera, habían estudiado en la Argentina o en España. Pero bueno, esa primera constitución con todos los avatares del siglo ese, las guerras internas, la guerra entre blancos y colorados, el militarismo, etcétera, etcétera, y llegamos así a la segunda constitución de 1918. Pero en América Latina, en América del Sur, que era un polvorín, los estados resolvían los temas jurídicos, yo diría que con golpes de estado. Entonces había mucha inestabilidad política en todos los países, excepto en Uruguay, que termina con la muerte de Saravia, el Masoyer, en 1904. Y hay un escritor argentino, que yo a veces lo cito, que sabía mucho de Aparicio Saravia, tanto que escribe lo que para mí es la mejor biografía, que es sobre Aparicio Saravia, que es Manuel Gálvez. Él escribe una serie que se llama Los Caudillos, entonces escribe sobre Aparicio Saravia, sobre Martín Güemes, sobre Pancho López en Paraguay. Me acuerdo que barro y pólvora en su poncho, así lo describía a Saravia. Y él dice algo muy lindo en ese libro, que al principio parece chocante, y dice que el último gran gesto de Saravia por el país fue morirse el Masoyer. Entonces, si uno lee lo agarra medio desubicado, dice, qué malo que es Gálvez, ¿no? Que se alegró con la muerte de Saravia. Pero lo que dijo, porque después lo explica, es que con él muere un Uruguay, pero que se consiguieron muchas cosas con él. Y nace el Uruguay moderno, del cual nosotros estuvimos, tal vez digo, en el pasado, orgullosos, que es el Uruguay de José Valle Ordóñez, una figura monumental, que él tuvo, digamos, la mala suerte de ser uruguayo, porque si no se estudiaría en Europa Valle Ordóñez, porque fue un hombre que se adelantó a la época, justo con los otros blancos contemporáneos a él. Incluso en el libro de Gálvez, que se escribió en la década del 50,
Parte del libro son entrevistas a personas que pelearon con Saravia. Todos paisanos analfabetos. Y una persona que Gálvez entrevista, cuando Gálvez le pregunta, él le responde, y Gálvez, que sabía mucho de historia uruguaya, se da cuenta que esa persona que él estaba interrogando para su libro, en alguna respuesta, en lugar de hablarle de Aparicio Saravia, le hablaba de Timoteo Aparicio, otro caudillo blanco de la década de 1870 que lideró la famosa Revolución de las Lanzas. Y cuando Gálvez se da cuenta que tiene una persona que peleó con Timoteo Aparicio, con Aparicio Saravia, que estaba vivo, que era un testimonio, le empieza a preguntar más. Y toda esta introducción, la última pregunta es muy curiosa porque le pregunta, ¿usted en cuántas batallas participó? Y claro, este hombre, imagínense un hombre de 90 años, analfabeto, quedó, dice Gálvez, un poco desubicado. Y le dice, la verdad que no me acuerdo. Entonces Gálvez le dice, pero no tiene idea de cuántas batallas participó. Le dice, mire, yo de lo único que me acuerdo, no de las batallas, es que era siempre contra el gobierno, ¿no? Entonces, eso marcaba un poco el perfil de ese hombre, ¿no? Yo imagino que estaba en su rancho y venía alguien y decía, che, ¿vamos a pelear con quién? ¿Contra el gobierno? Vamos, ¿no? A favor del gobierno no me quedo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando los países resolvían sus temas, ustedes piensen que en Europa, la cuna del Estado de Derecho en las universidades de Alemania en 1920 y 30, los partidos totalitarios, autoritarios, que todos conocen, no vamos a perder ni un minuto, llegaban al poder por el voto. Los grandes criminales del siglo XX, excepto Stalin, que está en la lista, llegaron al poder medio por el voto, algunos de ellos. Sin embargo, Uruguay quería reformar su constitución, porque veía que no la podía aplicar. Entonces, en 1908, reformar la Constitución del 30 llevaba por lo menos 6 años y como mucho 12, porque se planteaba la reforma en un periodo de gobierno, se redactaba en el segundo periodo, que eran de 4 años, y se aprobaba en el tercer periodo. Entonces, si salíamos del último año de un periodo, los 4 del medio y el primero del tercero, eran 6. Entonces, ¿qué es lo que hacen los uruguayos? Hacen eso. Una cosa para mí increíble, cuando en toda la América eran golpes de Estado y guerras y crímenes y enfrentamientos, guerras civiles. Y también en Europa. Entonces reforman en 1908 la forma de reformarla. Una cosa bien curiosa. Dice, bueno, la Constitución uruguaya es prácticamente irreformable, pero es inaplicable. Entonces vamos a reformarla para hacerla aplicable. Cambiemos la forma de reformarla y aprobada la forma de reformarla, reformémosla. Claro, eran personas, hay una poesía que dice, me sentí tan pequeño ante tanta grandeza, ¿no? Imagínense los constituyentes de hoy, lo que podían hacer, lo que podrían hacer, mejor que no toquen la Constitución. Entonces se reforma la Constitución, viene la Constitución Ballista de 1918, después viene la Constitución de Terra del año 34, después la Constitución de Valdomir en el 42, la Constitución del 52 y la Constitución del 67, que es la vigente, con algún retoque que se ha hecho en temas ambientales, en temas jubilatorios y en temas electorales, que fue la reforma del 97. Ahora, cuando Terra hace la Constitución del 34, da un golpe de Estado para reformar la Constitución. O sea, no era un golpe con detenidos. Quería reformar la Constitución, no tenía los votos y da un golpe de Estado. Redacta una nueva Constitución, él y otro grupo de juristas, y la somete a plebiscito. Y el cuerpo electoral, partiendo de un texto que era nulo, porque había sido redactado en forma inconstitucional, lo ratifica. Valdomir, que era pariente de Terra, hace lo mismo en el 42. Alfredo Valdomir, general arquitecto, como dice la calle. No la calle del presidente, sino la calle, la vía, el camino. Y hace una constitución nueva y también la somete a plebiscito.
y el cuerpo electoral lo ratifica. Esto es extraordinario porque cuando nosotros decimos que hay tres poderes legislativos, por orden que aparece en la Constitución, legislativo, ejecutivo y judicial, en la ciencia del derecho constitucional, en realidad hay cuatro, que es el poder constituyente, que es un poder que todos lo tienen, todos lo tenemos, que tiene un órgano, que es el cuerpo electoral, y que ese poder constituyente, que es el original, es el de 1830 y los siguientes son los derivados, como dijo un parlamentario inglés, acá hay un amigo que es británico, que está acá, un parlamentario inglés que dijo, el Parlamento hoy no se aplica, pero cuando lo dijo sí. Dice, el Parlamento inglés puede hacer todo, incluso un hombre de una mujer, que hoy se hace, ¿no? o se autopercibe que se hace. Pero cuando lo dijo tenía razón para el poder del Parlamento británico, un hombre de una mujer. El poder constituyente puede hacer todo. Entonces, el vicio, o sea, la nulidad que tenía esa constitución, que era inconstitucional toda, el poder constituyente lo saneó, lo curó, porque como está por encima de todo, dijo yo, voy a aceptar esa constitución y como soy yo el depositario de la soberanía, como dice la propia constitución, la soberanía radica en la nación, sanearon esa constitución. Esa actitud viene de una discusión jurídica que tuvo Terra, que tenía formación jurídica, con el catedrático de Derecho Constitucional de aquellos años, que era Arcos Ferrán. Terra sostenía que la soberanía radicaba en el pueblo, que lo que decía Rousseau, el pueblo puede hacer lo que quiera. Y el pueblo quiere otra constitución, decía Terra. Él interpretaba. Y Arcos Ferrán, que estaba enfermo, próximo a morir, ya retirado de la docencia, se reintegra a la facultad y da una última clase, que quedó en la historia. El Centro Estudiante de Derecho le toma una versión taquigráfica, por suerte. Iba a decir digo gracias a Dios, porque acá no hay laicidad. Que la clase la titularon los estudiantes el concepto de nación en la Constitución uruguaya. Y ahí Arcos Ferrán le demuestra a Terra que el pueblo es el órgano de la nación, pero que la nación no es el pueblo. Que la nación es toda la gente que nos precedió y todos los que nos sucederán. Y que la gente que nos precedió, nuestros antepasados, resolvieron bien o mal determinadas soluciones constitucionales. Y que para ir contra lo que nuestros antepasados nos dictaron, hay que utilizar las herramientas que los antepasados nos dejaron. Que yo eso, en una posición mía, digo que nosotros vivimos, y lo digo convencido, y yo digo con alegría, atados a los muertos. Ustedes y yo vivimos atados a los muertos con nuestras familias, ¿no? Hay una poesía de Yupanqui, ¿no? Un gran poeta. Así vivimos andando juntos y en soledad, y con nosotros nuestros muertos, así nadie queda atrás. Eso que dice Yupanqui en una milonga es una postura filosófica extraordinaria, ¿no? Con nosotros nuestros muertos, así nadie queda atrás. Eso pasa en el derecho constitucional. Entonces Terra le da miren lo que eran los dictadores del 34. En Uruguay, en Alemania ya aparecía Hitler. En Italia Mussolini, en España Franco estaban haciendo, Salazar en Portugal, la revolución de los claveles, y otros más. Acá los dictadores discutían jurídicamente, una cosa increíble. Lo cierto es que Arcos Ferrán convence a Terra. Dice, no, el pueblo es el que está hoy, pero la nación es los que estaban antes, que nos dijeron, esto se llama República Oriental del Uruguay, y hay un poder aquí, hay un poder allá, y para aprobar una ley hay determinado camino, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir eso. Y si eso no nos gusta, hay que cambiarlo, de aquí en adelante.
Entonces, los constituyentes del 34 son los antepasados de los del 42, etc. Y entonces Terra, ¿qué hace? Un hombre muy inteligente. Dice, bueno, lo someto a plebiscito. Que el cuerpo electoral, como tú dices, el pueblo no es el titular de la nación, pero es el órgano de la nación. ¿Se dan cuenta la fineza de la discusión? ¿Se imaginan ir no sé, a Venezuela a discutir esto, ¿no? O a Cuba, no sé, o hoy? Con el Parlamento, con todo afecto, ¿no? Pues muchos son amigos míos. Al Parlamento de hoy, a hablarle de esto. Y bueno, lo somete a plebiscito y la gente dice que sí, la Constitución de Terra. Valdomir hace lo mismo. Viene la Constitución del 52, que se reforma por un método apropiado, y la del 67, en el cual se presentan 5 proyectos. Mi padre, fallecido hace muchos años, en el 2001, chacrero, me decía la reforma naranja, porque por el color de la papeleta. Claro, mucha gente no sabía leer y escribir, entonces tenían colores para decir voto esta. Y en esa reforma naranja, que fue uno de los 5 proyectos, el Uruguay llega a la Constitución del 67 y en ese proyecto se aprueba esa Constitución que es la vigente. Entonces tenemos todo un proceso constitucional ordenado, sin ningún país que se lo pueda comparar. ¿Qué es lo que hace el presidente Pacheco Areco? Promueve una reforma constitucional para la reelección. El Partido Colorado. Y el Partido Colorado gana la elección y pierde la reelección. Una cosa interesantísima. Viene el proceso militar, cívico-militar. ¿Qué es lo que hacen los militares? Lo que hizo Terry y Valdomir. Un caso único. Hagamos una constitución. Me acuerdo que fue la primera vez y única que a mí me detuvieron. Éramos jóvenes y delgados, como dice mi hija, y habíamos salido a apoyar que no se aprobara la Constitución, éramos estudiantes de Derecho. Y esa noche nos detiene la policía de la seccional tercera, en la calle Paysandú y Cuarén. Bueno, éramos 4. 3 blancos, uno de ellos era yo, y un comunista, que éramos compañeros, que me había vendido una rifa del Partido Comunista. Y yo le dije, pero vos sabés que yo no soy comunista. Me dice, pero todos somos compañeros. Entonces, nos llevan a la seccional tercera y como no estaba el comisario, nos meten ahí en una calabozo, o sea, una prisión. Y como a las 5 de la mañana viene un joven comisario. Era el día anterior al plebiscito, todo era una efervescencia. Entonces nos pone ahí y nos pregunta, ¿ustedes mañana qué van a votar? Y nosotros, mientras pensábamos, el comunista, Julio, dice, vamos a votar por no. Nosotros lo miramos como diciendo, no lo resolvimos todavía. Y el comisario dice, entonces váyanse. Si me hubieran dicho que votaban por sí, los tenía preso acá hasta que cerraran los circuitos. Siempre me acuerdo de ese comisario. Lo cierto es que los militares hacen lo mismo. Presentan un proyecto, lo someten a un plebiscito y la ciudadanía vota en contra. Una cosa también histórica, independientemente de lo que decía el texto. Quedó en la historia Uruguay con eso. Porque en otros países se aprobó el plebiscito, como pasa hoy, ahora, en muchos países centroamericanos y de América del Sur, y también en países del lejano oriente, del cercano oriente, etc. Entonces, eso es una demostración increíble de los militares aceptaron el veredicto y después vinieron las negociaciones que todos conocemos, agosto del 84, el pacto del Club Naval, la salida a la democracia y bueno, y todo lo que pasó para adelante. Eso demuestra que el uruguayo tiene algo con la Constitución. Desde el año 1918
al 2024 no hubo un acto electoral que no se hubiera plebiscitado algo. En todas las elecciones algo se plebiscita. En la última, para no irnos tan lejos, la llamada deuda justa de Cabildo Abierto y la de la SAFAP del PIT-CNT. Ambas reformas que yo me opuse, no por razones jurídicas, por cuidar la Constitución. Y hablando con los ministros de la Corte en un encuentro parecido a este, me dijeron, no, eso que usted dice es un disparate, pero cuando me bajé me dijeron, lo que vos decís es cierto. Lo que pasa es que no lo podemos decir ni hacer. Yo le decía, ustedes tienen que prohibir los plebiscitos, cosa que nunca se hizo en Uruguay. Dice, ¿cómo prohibir? Sí, la Corte Electoral, sus 9 ministros se tienen que reunir y decir, el plebiscito de Cabildo Abierto y el plebiscito del PIT-CNT están prohibidos y asumir las consecuencias de lo que le puede pasar a ustedes, ¿no? Como decía San Agustín, si tengo que hacer algo que la conciencia me dicta y es contrario a lo que la ley me obliga, ¿qué hago? Y San Agustín dijo, el que después sería San Agustín, ¿no? En ese momento era un doctor de la Iglesia. Tengo que hacer lo que la conciencia me dicta y asumir las consecuencias de incumplir la ley. Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tiene una sentencia que dice eso. Increíblemente, cuando se aprueba la ley de interrupción voluntaria del embarazo, es un nombre largo que es la del aborto, los médicos de Salto resuelven no hacer aborto. Entonces la joven o la mujer que quería abortar tenía que ir a Paysandú o Artigas. Y el ministro de Salud, el Ministerio de Salud de la época los intima a que cumplan la ley y presentan un juicio al Tribunal de lo Contencioso. Y el Tribunal de lo Contencioso dicta una sentencia fundada en San Agustín, diciendo que la conciencia le impide y que está por encima de la ley en algunos temas, una sentencia extraordinaria. Y ahí nace la palabra o el concepto de objeción de conciencia. Entonces, esta historia, ya estoy mirando, quedan 10 minutos, 15, no los voy a aburrir, nos demuestra algo extraordinario. En todos los actos electorales, plebiscito, 28 plebiscitos en el Uruguay desde que existe. 4 referéndum, o sea, casi nada. El referéndum es un instituto de gobierno directo en el cual a la ciudadanía se le consulta si una ley que está vigente debe continuar. Está en la Constitución del 67 a nivel nacional y en la del 18 a nivel departamental. El primer referéndum fue el de la ley de caducidad, en el año 89, que fue extraordinario que se hiciera porque no se decía cómo, sin embargo la Corte lo hizo. Y bueno, y después vinieron los otros referéndums, el de la LUC, que es el último, el de las empresas públicas, el del referéndum de Antel, etc. Sin embargo, hay más de 25 plebiscitos, o sea que al uruguayo no le molesta demasiado las leyes, o vive con ellas. Sin embargo, la Constitución sí, vamos a reformar la Constitución. La enorme cantidad de plebiscitos fueron rechazados. Y en el año 2010, cuando el presidente Mujica gana la elección, se presenta un plebiscito para anular la ley de caducidad, la famosa ley de caducidad. Y Mujica gana la elección y pierde el plebiscito. Quiere decir que hubo votantes del Frente Amplio, medio para generalizar, que votaron para que la ley se mantuviera. Se promueve una reforma, la reforma del 97 es notable también, porque la reforma del 97 fue precedida de la del 95, que se le llamó la Maxi Reforma, porque si se hubiera aprobado, hubiéramos tenido la Constitución del 95. Las constituciones tienen su nombre por el año que se plebiscitan y por el contenido que se coloca en ellas. Si los cambios son grandes, es una nueva Constitución. Entonces nosotros decimos una reforma de la Constitución. Y si los cambios son menores, es una reforma a la Constitución. Se mantiene la original con las enmiendas. El 95 era una reforma muy grande.
En el 95 hubo 9 candidatos a la presidencia. Entre todos los partidos que compitieron, había 9 candidatos. Los 9 candidatos le invitaron a sus electores que votaran la reforma. Y el cuerpo electoral votó en contra. Una cosa, claro, la noticia es que Nacional ganó, ¿no? Esa es la noticia. O sea, esto no es noticia. Pero desde el punto de vista de la espiritualidad de un Estado es extraordinario. Entonces los legisladores de la época básicamente estaban el doctor Gonzalo Aguirre Ramírez por el Partido Nacional, el doctor Miguel Semino por el Partido Colorado y José Corseñac por el Frente Amplio, instrumentan lo que fue la reforma del 97, que se le conoció con la mini reforma, en el cual se extraían algo de la del 95 rechazada y se fue a un plebiscito y la gente lo apoyó. Es decir, que el uruguayo, que uno dice no, que no sabe constitucional, tiene como un olfato. Dice, esto sí y esto no. Y esto es una opinión personal que no les voy a decir todas porque no tenemos tiempo. Todas las que fueron rechazadas, a mí me pareció bien que fueran rechazadas. Es decir, y las que fueron aprobadas, yo lo hubiera votado por sí, si hubiera estado en todas ellas. Y las que fueron rechazadas, o sea que el cuerpo electoral tiene como una sensación de que la Constitución, que todo el mundo habla de la Constitución, hay que cuidarla. Entonces no hay que poner esto en la Constitución, hagamos aquí, allá, que esto y lo otro. Y el cuerpo electoral, cuando se tiene que pronunciar, se pronuncia. El referéndum, que es un instituto de gobierno directo que también resuelve el cuerpo electoral, en la ciencia del derecho constitucional, esto no está escrito en ningún lado, es parte de la ciencia, dice que cuando se consulta el cuerpo electoral por un tema, hay que esperar una generación para consultarlo por el mismo tema. Eso no está en ningún sitio escrito, pero es un principio. Bueno, llamemos al cuerpo electoral sobre este tema. Dijo que no. Bueno, ¿qué hacemos? ¿El año que viene otra? No. Hay que esperar una generación. Yo siempre digo que la ciencia del derecho constitucional es como el menú de un restaurante. Y la Constitución es el plato que el país elige de ese menú. Hay un profesor que decía que el matrimonio era como un restaurante. Pues yo siempre citaba este ejemplo. Y decía, no, en realidad como un restaurante es el matrimonio, me dijo. ¿Qué tiene que ver el matrimonio? Dice que uno cree que eligió bien hasta que ve el plato del vecino, ¿no? Y eso pasa, porque uno va a un restaurante y pide algo, de repente pasa al mozo y dice, hubiera pedido eso. Entonces, sí, también. El doctor siempre atento. Entonces, eso que la ciencia del derecho constitucional sostenía, no había ejemplos. Bueno, pónganme un ejemplo, decían, de esperar una generación. ¿Cuál es el ejemplo? Uruguay. En el año 89 se plebiscita la ley se lleva un referéndum la ley de caducidad. Y se consulta nuevamente al cuerpo electoral, que es el órgano de la nación, una generación después, en el 2010. Bueno, aquella generación dijo esto. ¿Esta qué dice? Y dijo lo mismo que aquella. Después todos saben lo que pasó, que en forma inconstitucional el Parlamento deroga. Pero ese es el Uruguay de hoy. Entonces, en los plebiscitos de Cabildo y del PIC-CNT, ahí me decía gente de Cabildo, escuchá, pero si yo te digo que no pagás la tarjeta, ¿cómo vas a votar en contra? Pues a la gente le decían eso, si me firmás acá no pagás la tarjeta. Y claro, la gente, sí, te firmo. Pero ni así le firmaron, porque no se llegó a la firma. O sea que diciéndole a la gente, si me firmás acá no pagás la tarjeta, gente que debía mucho, o 600.000 que están en el clearing, no le firmaban.
O sea que el plebiscito no se hizo. El del PIX-CNT que decían, si ustedes nos votan esto, 24.000 millones de dólares que tienen las AFAP vienen al BPS, la jubilación mínima sube al sueldo mínimo, se jubilan con 60 años, las viudas tienen pensiones, y la gente le votó en contra. Ahora dice, ¿pero cómo lo? Y bueno, no sé. La gente le dijo, no, prefiero jubilarme a los 65, que las viudas cobren pensión hasta cierto punto y que los 24.000 millones la tengan las AFAP. Pero mirá que viene para acá, sí, pero yo quiero que la tengan allá. Ahora, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué yo estaba en contra? Y hablé con los ministros. Les dije, ustedes pueden pasar a la historia, siendo el primer corte electoral del Uruguay que dice, prohíbo un plebiscito. Digo, primero que la Constitución lo dice, artículo 323. La Corte Electoral es juez de plebiscito, elecciones y referéndum. Con ese vocabulario de los constituyentes que es tan sencillo que no perece nunca. Porque cuando dicen hay que interpretar esto, sí, a veces hay que interpretar, pero generalmente está redactado de forma tal. El artículo 29 de la Constitución de 1830 dice es absolutamente libre la expresión del pensamiento por cualquier medio que sea, quedando responsable su autor si al hacerlo comete un delito. ¿Qué había en el 29? Diarios. Sin embargo, hoy con Instagram, Facebook, teléfono, televisión, WhatsApp, etcétera, 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 no hay que tocarla porque sigue vigente, cualquier medio de comunicación, etcétera. ¿Qué es lo que le decía yo a los ministros? Que en la conversación mano a mano me decían, lo que vos decís es cierto. Si la nación uruguaya resolvió, para bien o para mal, que el sistema de las tarjetas famoso sea este, vos lo podés cambiar de aquí para adelante. Pero no como proponía Cabildo Abierto, que era desde el mes 7 del 2001. Porque ellos decían que las deudas se pasaban a unidades indexadas, y la unidad indexada fue un invento del Banco Central de julio del 2001, o sea que el que debía de antes quedaba fuera, porque no había unidad de referencia. Y hasta $30.000, el que debía 30.001 quedaba fuera. Digo, porque el sistema se derrumba. Si todo se retrotrae, ponele que vos plebiscites la anulación de los matrimonios o la eliminación de la propiedad privada retroactivo al 2000. Y dice, bueno, si no hay propiedad privada, ¿qué hay? Y hay propiedad común. Todos de todo. Ah, bueno, a mí me sirve, porque esa casa que no es mía, sí, propiedad común. Pero el Uruguay se derrumba, porque todo el sistema jurídico uruguayo se funda en un derecho vigente. Entonces, si tú querés que no exista más la propiedad privada, a partir de enero del 26 no existe más la propiedad privada. Entonces, los que tengan propiedad privada seguirán hasta que se mueran y, de ahí, y a partir de ahí nadie podrá tener una propiedad privada. Porque ese es el mandato de la nación. Nuestros antepasados, nuestros muertos, resolvieron eso. Entonces nosotros en el 2025 no podemos venir a decirle a todos los que nos precedieron, ahora nosotros resolvemos algo distinto. 25 años después, retroactivo a lo que resolvieron ustedes. Y si querés eliminar las AFAP, a mí me da lo mismo. A partir del 26 no habrá más AFAP y todo el que está en una AFAP, hasta el último que sobreviva, percibirá los ingresos de la AFAP. Y ese era el Uruguay, y voy cerrando, de esos constituyentes que en lo personal tanto admiro, que aún en contra de los intereses de ellos, como Terra, que dijo, Arco Ferrán me convenció, pero la Constitución la quiero, ¿qué hago? La someto a plebiscito. Mantenían un orden jurídico que hace que el Uruguay, esto es motivo para un taller, sea el único país de América del Sur que los organismos que miden los sistemas democráticos lo consideran la única democracia plena de América del Sur. Y en los 198 países que hay en el mundo, 40 son democracias. Plenas 24. Los otros son democracias imperfectas y después los otros son, no sé, el mundo árabe hace edificios de 300 pisos, pero la mujer no maneja.
Capaz que está bueno, pero allá no. Yo estuve en Singapur, ustedes seguramente muchos de ustedes también, le dicen la dictadura perfecta. Yo estuve ahí y me vine impresionado con Singapur. Pero tienen 28.000 cámaras. Está prohibido fumar, yo no fumo. Está prohibido salivar, ¿no? Cada 3 viernes en una plaza azotan a la gente. O sea que comete una falta menor en lugar de una primera, es el azote. Capaz que se me estaría bueno azotar a... Bueno, pero nosotros tenemos otra cultura. Entonces, el derecho constitucional uruguayo, para el que lo entiende, claro, no es atractivo leer la Constitución, ¿no? Y yo en las clases le digo a los chicos los viernes, bueno, para el lunes me dice, profesor, mande cualquier cosa, pero no leer la Constitución un fin de semana, que tenemos 1000 cosas más interesantes y no me cabe duda que sí. Pero el derecho constitucional es algo extraordinario para el que lo entiende. Si se aplica, es la columna vertebral de un país. Y el uruguayo, sin saberlo, porque si yo le pregunto, yo hago una encuesta de los 3.400.000, no sé, los 3 millones van a decir, yo no conozco la Constitución, pero cuando tienen que resuelven como con un olfato constitucional, incluso hasta ahora, porque el plebiscito de la deuda justa, no pagues la tarjeta, y la eliminación de los AFAP fue hace un año. Y lo supieron resolver. Eso hay que cuidarlo. Y para cuidarlo hay que difundir. Y el uruguayo está bien que esté siempre discutiendo sobre la Constitución, aunque no sepa, ¿no? El senador Ojeda viola la Constitución, bueno, fulano dice que sí, el otro dice que no, pero los programas de televisión se dedican a ello, etcétera, las radios también. El presidente de ACE sí que no, la colonización sí que no, esto, lo otro. Porque la Constitución está escrita de forma tal que no hay necesidad de reformarla. Con la del 67 se llegó a la mayoría de edad, después de tantas constituciones, se llegó a la... No será la ideal, no puede, como los ingleses, hacer un hombre de una mujer, pero previó prácticamente todo con medidas concretas. Para ser presidente de la República se necesita ciudadanía natural y 35 años. Bueno, ahí no hay mucho que discutir. Para ser senador, 30. Para ser diputado, 25. Pero después creó una cantidad de artículos que están escritos de forma tal que uno lo puede adaptar a la época, ¿no? El Estado, mediante la ley, combatirá los vicios sociales. Es un artículo. Bueno, durante muchos años el Estado dijo, ¿la droga es un vicio social? Sí. ¿Cómo hacemos? La prohibimos. Después, en el año 74, en pleno proceso militar, los militares dijeron, ¿es un vicio social? Sí, pero hay que prohibirla, y yo diría que no. Entonces la autorizamos. El famoso decreto del año 1974, que permitía cualquier droga hasta cierta cantidad, el consumo, una cosa media rara porque permitían el consumo y castigaban la venta. Entonces, si nadie te vende, no hay consumo, pero bueno. Pasó medio desapercibido, pero Uruguay en el año 74. Y luego viene Mujica, que dice, voy a hacer un experimento social. Porque dijo él, esto es un experimento. Y dice, la Constitución me permite, sí, porque mediante la ley combatirá los vicios sociales, podemos decir que la ley diga que se venda en una farmacia. Y ahí se ajusta a la Constitución. Entonces se legalizó la marihuana. Entonces, la Constitución tiene eso. Está escrita en forma precisa en una cantidad de temas y en forma genérica en otras, para que sea la sociedad del día, del momento, el que resuelva cómo llenarla de contenido. Yo hablaba acá con unos amigos cuando llegué, hay un artículo que dice, los ministros de Estado gozarán de las mismas inmunidades que los parlamentarios en lo que fuere pertinente. Entonces uno dice, ¿y lo que fuere pertinente qué es? Bueno,
cuando se presente, resuélvanlo. Y yo siempre cito al ministro Lorenzo, ministro de Economía del presidente Mujica, que fue procesado por la venta de Pluna. Y el día que lo procesaron, el día anterior él renunció al ministerio para ir al juzgado sin ese artículo. Lo que habla bien de él, el juez lo procesó. Porque a nosotros se nos planteó en la facultad el tema, por eso lo puedo contar. Consultaron al instituto. ¿Qué quiere decir? Bueno, mientras nosotros le contestábamos, dice el ministro, no, yo renuncio. Entonces se terminó la discusión. Si ese día el juez lo quería procesar, el abogado decía, no tiene fuero. ¿Y por qué tiene fuero? Porque este artículo. Entonces, toda una discusión. Él dice, no, yo renuncio. Y ahí lo procesaron. Entonces, este pantallazo, digamos, que le di del concepto de constitución, me pareció que era bueno compartirlo con ustedes. Claramente es mi opinión, es mi visión, porque nos hace ver el valor que la Constitución tiene. Nosotros vivimos con esos valores, no nos damos cuenta, pero en toda decisión política, sea de cualquier gobierno, lo primero que se hace en el gobierno, después se aplicará o no, pero lo primer movimiento es ver si es constitucional. Entonces, un legislador puede proponer bajar impuestos, subir la jubilación? No. ¿Por qué? Porque el constituyente sabio, Montesquieu decía, el legislador no es legislador si no es demagogo. Una cosa bastante dura. Pero bueno, lo dijo en el año 1750. Entonces, como el constituyente sabe que el legislador, y me incluyo, es demagogo, dice, yo para ganar las elecciones subo los sueldos, bajo los jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, el legislador no tiene la llave de la caja, la tiene el Poder Ejecutivo. Entonces, todo lo que sea gasto, inversión, suba, baja, solamente lo puede hacer el Ejecutivo. Y esos son mandatos constitucionales. Entonces, ese cuidado que tienen los gobiernos. Después, hay veces que se desvían, otras que no. A veces se ajustan, otras no, otras sí. A veces hay decisiones políticas, como la Corte Electoral, que no se animó, le salió bien, porque la gente votó en contra. Si hubiera votado a favor, hubiera sido una catástrofe. Pero bueno, yo les agradezco, disculpen, 40, 50 minutos me dijeron, más o menos anduve ahí, que más cerca de los 50 que los 40. Y fue un gusto compartir estos minutos con ustedes. Muchas gracias. ¿Preguntas? Muchas gracias, Eduardo. Muy bueno, muy interesante toda la charla. Realmente nos hiciste pasear por la historia de la Constitución del Uruguay y nos vino muy bien. Y te lo agradecemos. Bueno, muchas gracias. Yo te quería hacer una pregunta por un tema que está todavía en discusión, si bien fue postergado por ahora, pero es la posibilidad de tener un Ministerio de Justicia nuevamente en Uruguay. ¿Y cuál es tu opinión al respecto? Tanto desde el punto de vista de constitucionalidad, desde el punto de vista de la Constitución, o si es conveniente o no. Claro. ¿Qué conflictos de intereses puede haber con un Ministerio de Justicia? Gracias. Claro, voy a ser breve. Hace un tiempo atrás una señora, que no sé ni cómo se llama porque me paró en la calle, me dice, yo a usted lo que dice no lo entiendo, pero me entretiene. ¿No? Entonces, eso siempre me quedó grabado. El Ministerio de Justicia, es decir, acá que haya habido una institución de gobierno que haya existido en la dictadura no está ni bien ni mal. ¿No? Porque en la época de la dictadura, no sé, las medidas prontas de seguridad están en la Constitución hoy. Y no las utilizan porque hace 60 años atrás hubo un abuso. Bueno, el Ministerio de Justicia para mí no es necesario, pero demuestra una corriente que hay que es común en todos los partidos políticos, blancos, colorados y Frente Amplio, ni hablar. El presidente Lacalle Pou atenuó esto. Yo incluso lo hablé con él allá en el campo de Colonia, de la estancia Anchorena. Que el día que fui, digo, ¿puedo recorrer? Y dice, sí, menos la planta alta.
o sea, lo que habría en la planta alta, pero que es la preeminencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo y Poder Judicial. Esa es una corriente que Uruguay no es ajena y que trata de anular a los otros dos poderes. Por lo tanto, crear un Ministerio de Justicia, que es un órgano del Poder Ejecutivo, para que tenga injerencia directa, porque los proyectos, los textos le daban injerencia directa a una cantidad de temas. Fue algo muy bueno que el Frente Amplio lo propusiera y enseguida se dio cuenta que no se lo iban a votar, porque es debilitar los otros poderes. Ya se hizo con la Fiscalía General, que pasó a ser una dependencia del Poder Ejecutivo, y ustedes ven los líos que hay con la Fiscalía General, que antes no había. Antes nadie sabía quién era el fiscal, no sabía ni nada, y funcionaba. Ahora es una dependencia, depende del presidente de la República. Incluso se aprobó esa ley y pasó algo muy curioso. Llamaron a la Cátedra de Derecho Constitucional y la cátedra dijo que no podía ser un servicio centralizado pensado por los constituyentes del 34 para actividad industrial y comercial, le hace el correo, Antel, el puerto, etcétera, para un sistema, para un servicio jurídico. Y el profesor que fue, que no lo voy a nombrar, dijo en broma, solo que pongan en la ley que la Constitución no se aplica. No. Le dijo como diciendo, no lo van a poner. Bueno, lo pusieron. Entonces la ley que queda en la Fiscalía tiene un artículo que dice, el artículo 194 de la Constitución no se aplica. Una cosa insólita. Y eso es la Fiscalía de hoy. Por lo tanto, yo entiendo que no... es darle más poder al Poder Ejecutivo, que empezó con Sanguinetti, cuando asume la primera presidencia. No quiero extenderme, pero para que ustedes me entiendan. El constituyente del 67 dijo, bueno, ¿qué poder le damos al presidente? Y dijeron, ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. ¿Pero el presidente no puede hacer nada? Nada. Hay un libro extraordinario de tapa amarilla, cortito, que lo escribió Aguirre Ramírez, Aníbal Arbajelata y Daniel Hugo Martín, que se llama Las competencias de la jefatura de Estado en la Constitución del 67. Y el constituyente del 67 dijo, bueno, que el presidente puede nombrar al secretario y prosecretario, está bien, son sus secretarios, nombrar a los ministros de Estado, está bien, porque en última instancia son secretarios del presidente, representar al Uruguay en el interior y en el exterior, está perfecto, es el jefe de Estado, observar el voto de censura, que es muy largo y nunca se dio ni se va a dar en el Uruguay, la disolución de las cámaras, lo puede hacer, y nada más. Todo lo otro vamos a dárselo al Poder Ejecutivo, que es el presidente y los ministros. Y como nosotros a los ministros los podemos llevar al Parlamento, los podemos controlar. ¿Qué fue lo que pasó del 85 en adelante? Sanguinetti, Lacalle Herrera, Sanguinetti nuevamente, Valle, Vázquez, ni hablar, Mujica, menos con Lacalle Pou, que sacó, y ahora se sumó Orsi, empezaron a meter secretarías en la presidencia de la República, que hoy tiene 22 secretarías. La presidencia hasta cobra las patentes, una cosa ridícula. Y como la presidencia no se la puede controlar, que el constituyente no quería eso, la presidencia es un órgano incontrolable. Y se planteó en este gobierno, cuando alguien propuso en el Parlamento incorporar un artículo en el presupuesto que dijera que la presidencia podía ser llamada al Parlamento, el Frente Amplio dijo, no, la Constitución dice que no, y tenían razón. Lo que no dijeron fue, la Constitución dice que no, pero nosotros hemos llenado la presidencia. Y ese era un órgano de la presidencia. Por eso no, me pareció muy bien que ni siquiera se planteara. Otra pregunta acá. Bueno, muchas gracias por la presentación, que estuvo muy buena. Yo en realidad tengo dos preguntas. La primera es, una ley que es sometida a referendo, como el caso de la ley de caducidad que usted mencionaba recién, y que dos veces fue, digamos, el referendo salió negativo, o sea que se ratificó la ley. ¿Puede ser derogada como se derogó después, o se anuló, ya no recuerdo, en forma legislativa? ¿Eso no es inconstitucional? Esa es mi primera pregunta. ¿O necesitaría un tercer referéndum, debió haber necesitado, para que en algún momento se derogase la ley? O sea que la voluntad popular, el no respetar la voluntad popular, la pregunta mía es si es constitucional o no es constitucional. Claro. Bueno, ahí, que haya un texto de derecho positivo que diga que no se puede, no hay.
No hay un texto de derecho positivo, que estaría bueno que se hiciera. Pero hay razones para no hacerlo. La teoría del derecho constitucional dice que no, que lo que el cuerpo electoral resuelve no se puede revisar. Es decir, que la derogación que hizo el Parlamento, desde el punto de vista mío, sería inconstitucional, porque el cuerpo electoral cerró el tema. Ahora, eso se presentó en la Corte Suprema. Y la Corte Suprema sostuvo que el Parlamento, una sentencia bastante pobre de las Cortes, por los argumentos, en lo que yo llamo la justicia de transición, que la Corte siempre quiere quedar bien con los gobiernos, dijo que como no había una disposición expresa que lo dijera, se podía hacer. Y eso fue lo que hicieron. Ok. Segunda pregunta, nada que ver con este tema, es, en caso que es un contrato entre privados, ¿no? Un privado con otro, a partir del cual uno paga un precio y el otro da una serie de servicios o beneficios. De forma legal, digamos, no es observado por ningún gobierno, y después viene una ley en determinado momento que anula o, digamos, la posibilidad de prestar ese servicio pagando un precio. ¿Esa ley puede hacerse de forma retroactiva o tiene que ser de ahí para adelante? No, es de ahí para adelante. Si no, sería inconstitucional. Claro, las leyes no son las únicas leyes retroactivas que hay, y eso se respeta bastante, es la ley que baja una pena. O sea, si usted castiga a una persona, la rapiña 7 años, y luego pasan 8 o 9 años, o 2 años, y el legislador entiende que la rapiña debe ser 5, como ese es el sentir de la sociedad hoy, que 7 es mucho, 5 está bien, se aplica retroactivamente en beneficio del preso. Es la única que está a texto expreso dicho. Hasta que venza el contrato. El día que el contrato vence, no se puede hacer un contrato con ese contenido, pero el contrato hay que respetarlo. Pero contratos vitalicios no hay, porque están prohibidos. Mire, pongo un ejemplo que no son tanto un acto de responsabilidad legislativa. El Parlamento uruguayo resolvió que los forestales durante 12 años no pagaban ni un impuesto. En la época del presidente Mujica se crea un sobrecargo al impuesto al patrimonio y graban a los forestales. Entonces los forestales pagan y inician un juicio contra el Poder Legislativo, diciendo que ellos plantaron los árboles porque le dijeron que por 12 años no pagaban impuestos, que si hubieran dicho que pagaban, capaz que no plantaban. Y que ese impuesto los grababa dentro de los 12 años de exoneración. ¿Qué hizo la Corte Suprema? Le dio la razón, porque aplicaron retroactivo el impuesto. ¿Qué hizo el Poder Legislativo? Fue contra el Poder Legislativo porque el Legislativo creó la ley, la impositiva lo cobró. El Poder Legislativo tuvo que devolverle el dinero a los forestales. O sea que no hay leyes retroactivas. Todas las leyes son hacia adelante. Por eso las reformas también tienen que ser hacia adelante. No hay, y contratos vitalicios no hay. La máxima duración de un contrato son 30 años. Porque después los derechos prescriben. No, está bien. $30. Todos los contratos tienen plazo. Si hubiera un contrato sin plazo, que es raro, a los 30 caduca. Si no tiene plazo, 30. Pero debería tener plazo, porque las obligaciones son a plazos. No sé, en el caso puntual no sé, no interesa, pero debería tener un plazo. Sí. Doctor Luz, 2 comentarios. El primero, recuerdo que cuando salió el proyecto de la ley Ómnibus, la LUC, usted sacó varios ensayos defendiendo la LUC, que yo los leí varias veces y lo quería felicitar por esos trabajos que le llegó a mucha gente y probablemente haya incidido después en el plebiscito de la LUC. Sigue. Bueno, muchas gracias.
la verdad que fue muy útil todo lo que usted escribió. Sacaba audios. Sí, el otro tema, doctor, es que llama la atención que después de varios meses de este gobierno, ni una sola, creo yo, ¿no? Ni una sola disposición de la LUC haya sido derogada. Y es más, da la impresión que este gobierno está utilizando la LUC sin decir nada. No sé usted qué piensa de eso. Sí, eso es así como usted dice. Esa es la estrategia del Frente Amplio. El Frente Amplio es muy inteligente. Uno los ve así, medio descamisados, pero tienen gente que piensa. Entonces, yo lo he dicho muchas veces, el Frente Amplio, y por eso digo que si alguien se siente, me dice que perfectamente puede decir, mira, yo soy del Frente y no es así. El Frente gobierna con las leyes de los partidos tradicionales. Claro. O sea, las grandes reformas que hizo el Frente Amplio, las reformas que llevó adelante el presidente Vázquez y Mujica, fueron con las leyes del doctor presidente de la calle Herrera. Y la LUC no van a cambiar nada, porque la LUC es una norma extraordinaria de más de 400 artículos, que el presidente de la calle Pou tuvo la inteligencia que nadie lo esperaba, de meter en los primeros meses de gobierno con el coronavirus la rendición de cuentas, el presupuesto y la LUC. Ese parlamento que yo estaba trabajó mucho, porque nos vinieron todas esas leyes. Y puso en una ley de urgente consideración, que la anterior había sido 20 años atrás, una cantidad de temas, porque él sabía que después el Parlamento con su burocracia podía estar meses o años. Y como la LUC, la ley de urgente consideración es un proyecto que manda el Ejecutivo, que si en 90 días no se aprueba, queda como el Ejecutivo la mandó, aprobada de hecho. Entonces, sabiendo eso, el legislador trabajó para tratar de reformarla, pero ellos trabajan con las leyes, no van a modificar nada. El ministro de Economía ya dijo, acá no cambia nada. Es más, si usted me permite, no quiero extenderme, pero le hago un cuento. En noviembre del 24, yo no miro mucha televisión, pero escucho radio. Y prendo una radio que había una persona hablando, Radio Sarandí. Y el que hablaba decía que el déficit fiscal sea el 4.3 es razonable si pensamos en los 2 años de la epidemia, en la seca más grande de la historia y en los 2 años de diferencia cambiaria con la Argentina, que los uruguayos gastaban 30 millones de dólares por día. La desocupación está en el índice más bajo de muchos años, 7,5%. La inflación está planchada. El dólar, dicen que hay atraso cambiario, pero el dólar lo maneja el mercado. Si el mercado dice que vale 42, vale 42. La inversión extranjera nunca fue tanto como en este periodo de gobierno. Tenemos el grado de inversor que nunca tuvimos, el riesgo país más bajo de la historia. Yo que este tipo, ¿quién será? ¿No? Yo la conocía bastante a Arbeleche, pero no conocía al subsecretario. Este es el subsecretario de Arbeleche. Entonces Aldo Silva le dice al entrevistado, entonces ¿ustedes qué proponen? Y ¿y este quién es? Y era Odone. Que yo lo conozco Odone porque era el estudio Ferrer y yo conozco abogados y me he cruzado, pero no le conocía la voz. Entonces después cuando la coalición gana en octubre por 100.000 votos y pierde en noviembre por 100.000 votos, la gente me preguntaba, che, ¿cómo nos irá? Digo, ganamos. Porque tienen que remontar 100.000 votos. Y además el ministro Odone dice que, no, perdón, cuando le dijo a ustedes qué proponen, Odone le dice, bueno, lo único que este gobierno no hizo, una cosa increíble, atacar la pobreza y la desigualdad, que al Frente le encanta la desigualdad. Eso es lo que vamos a hacer. Lo otro no se toca nada. Y sin embargo ganaron por 100.000 votos. Así que le digo que utilizan las leyes de la nuestra. Doctor, el otro tema que para mí es muy importante es que recordemos que Tabaré Vázquez impulsó el dejar de fumar, una campaña en la prensa, en los medios, y que tuvo éxito. Tan es así que lo premiaron en Estados Unidos una asociación médica. Sí.
pero nunca él abrió la boca sobre hacer una campaña contra el consumo de drogas en los medios, en las escuelas, en todos lados. Y la única persona que el otro día vi que sigue hablando de hacer una campaña así fue justamente Guido Manini Ríos. Sí. La semana pasada lo vi. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que pasa que ningún político de otros partidos toque ese tema? Yo no quiero ser mal pensado, no voy a decir las cosas que pienso mal, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención por qué no se crea una campaña a nivel nacional contra el consumo de drogas. Lo único que se hace es atacar, por ejemplo, el otro día 300 kilos de cocaína, más atrás en Rincón del Sur. Se agarran a los peces chiquititos, nunca se agarra a la gente que financia todo eso. ¿Qué está pasando? ¿Qué piensa usted que está pasando todo esto? Bueno, mire, ahí lo que pasa, en mi opinión, es lo siguiente. La ley que se aprobó dice que hay que hacer todo eso que usted dice, por eso Manini la defiende. La ley dice que hay que hacer campañas en primaria, campañas en secundaria, que hay que destinar una X cantidad de dinero a la difusión pública, hablando de lo mal que es la marihuana, no solamente las otras. Pero la ley no se aplica. Ahora, ¿por qué no se hace? Yo diría que una opinión que no la podemos probar es que los narcos financian los partidos. A mí me pasó, yo que, como dijo el paisano, en el cauce de la vida fui apenas una mojarra, que en cada yuyo se agarra para evitar el remolino, ¿no? Digamos que eso soy yo. También un día me fueron a ver 2 personas al Palacio que yo no conocía, venían de parte de un amigo, y me plantearon un tema puntual judicial sobre un narco preso. Y yo los atendí, dije que iba a haber, mire lo que hice, eso fue un jueves, pero que no estaba a mi alcance lo que ellos me pedían, pero que iba a haber. Eran 2, habló uno, el otro que no había hablado, cuando se retira me extiende la mano para saludarme y cuando yo voy a hacer así me aguanta la mano. Y me dice, si se consigue, su campaña está financiada, cueste lo que cueste. Y yo miren lo que hice. Así que a esta gente le dije que iba a ver. Y el tema estaba en un juzgado de la calle de Misiones. Entonces el lunes fui al juzgado. ¿Cómo anda, doctor? Bien, bien. ¿Está el doctor fulano? Sí, ¿cómo andás? Che, no pasé, pim, pum, pan. Digo, porque si hay alguien mirando, van a decir, Luz vino. O sea, yo no hice nada, pero fui al juzgado por las dudas que me estuvieran vigilando. Y diga, yo entré y saludé al juez y me fui porque era compañero mío de clase. Pero no hice, y además no era el turno, no hice ninguna gestión. Esa es una explicación, que yo no la puedo probar. Lo que me pasó a mí, que en el cauce de la vida fui apenas una mojarra, me imagino a los grandes, pero no puedo. Lo que yo creo es que el gran error de la coalición, uno de los tantos, que ahora está la autocrítica, que hicimos esto, lo otro, es no haber hecho las cosas de San Agustín y asumir las consecuencias. Nosotros teníamos que haber derogado el Código de Proceso Penal, derogado, modificado la ley de género, derogado la ley de droga, teníamos que haber derogado. Y bueno, y después que la gente resuelva. Pero no lo hicimos. Entonces la gente tenía una expectativa, que Manini siempre la defendió, el tema de las drogas, y no se hizo. Nosotros con el diputado Subía y con el doctor Colman, que es un diputado blanco de Colonia, redactamos un código entero y se lo dimos así como el plato del menú al Parlamento. Bueno, acá hay un código entero nuevo y no lo trataron nunca. Entonces hay intereses y cuando hay intereses, para mí teníamos que haber hecho eso, derogado una cantidad de leyes, entre eso la de la droga, y bueno, y asumir si los jóvenes no nos votan, bueno, yo conozco miles de jóvenes que no se drogan, y capaz que nos votaban algunos padres. Pero ir contra los intereses es difícil. Yo no quiero extenderme porque no quiero ser fastidioso. Pero yo, por ejemplo, propuse una ley para hacerla corta de protección del monte nativo, no lo voy a explicar porque no viene al caso. Y no se trataba nunca en el Parlamento. Como me dice Luz, es una persona que tiene como inquietudes ambientales, que es cierto. O sea, yo no soy un ecologista. Si yo fuera ecologista, en el mundo viven 1.000 millones de personas, pues no se puede hacer nada. El ambientalista es el que permite
Sí, claro, la convivencia. La forestación en los suelos aptos y en los no aptos otra cosa, y así todo. Se pasó el año y no se aprobó. Y en diciembre, mire lo que le voy a contar, se llama una sesión extraordinaria para tratar mi tema de monte nativo. Ya el Parlamento en receso. Bueno, se reúne para la Cámara de Diputados, pide la palabra al diputado Luz, hablo 40 minutos para fundar el proyecto. No hay más anotado, se pone a votación. Una cosa insólita. Se está votando. 20, con el voto electrónico. 20, 25, 34, 48, 65, 75. Dije, la saqué del estadio. Se aprueba, se aprobó, pum, pam, bien, che, las felicitaciones. Cuando se levanta la sesión, se arriman los coordinadores y me dicen, mirá, Eduardo, como vos sos un buen tipo. O sea, vos nos decís cosas, pero también sos una buena gente. Nos reunimos y dijimos, vamos a probarle este proyecto a Eduardo para darle el gusto y en el Senado se lo enterramos. Y fue así. En el Senado lo enterraron. Bueno, muchas gracias.